Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la segunda meditación de este día. Espero que te haya ido bien a la mañana. El tema de esta tarde tiene que ver con el protagonismo y el individualismo. Te invito antes a hacer una oración a María Santísima para que dé fecundidad a cuanto hemos vivido en esta jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Coincidirás conmigo que estamos inmersos en una cultura que exalta la individualidad y el protagonismo. Podríamos decir que no pocas veces el individualismo es un punto oscuro y que hace mal, no solamente en la cultura, sino en la vida de nuestras comunidades. Esto porque frena el impulso, disgrega, fragmenta, no nos permite vivir bien los votos y con todo lo que hemos reflexionado en estos días, en particular esta mañana, atenta contra nuestra misión, la eclesialidad, el sentirnos pueblo de Dios propio del carisma, de nuestro carisma. Seguramente con mucha insistencia se nos ha pedido en varios momentos el de darle prioridad a la vida comunitaria, a la vida de fraternidad, a esta misión compartida, a este caminar juntos. Hoy se habla de esta categoría nueva, la sinodalidad. Bueno, pertenece a nuestro ADN, la sinodalidad, al ADN orionita. Pero no solamente hay que desearlo, sino que hay que tomar acciones concretas, superar esta tendencia actual, que te guste o no, está. Entonces tenemos que ponerle remedio entre todos y hacerlo juntos. En la Fratelli Tutti, el Papa Francisco menciona algunas falsas sensaciones que sostienen una vida fraterna de caricatura. El Papa recoge algunas expresiones que podríamos sentir y hasta que nosotros mismos podríamos hacer nuestras. Por ahí refleja lo que viviste en alguna comunidad o lo que estás pasando ahora. Espero que no. El Papa en el número 50 dice, bueno, algunos afirman, no nos queda más remedio que vivir juntos, y entonces el sálvese quien pueda pronto se convierte en un todos contra todos. Y esto sucede porque vivimos una falsa sensación de libertad, porque no tenemos encuentros reales, encuentros de verdad. Recordarás que en el 2015 se hizo una encuesta en preparación al capítulo, cosa así, con análisis generales, pues particulares. Allí también se hablaba del tema del individualismo y la eficiencia que instaladas hoy tienden a un tipo de realización personal que lleva a trabajar solos, un poco para sentirnos protagonistas y creadores de algo propio. Entonces necesitas ver, no sé, necesitas tener algo concreto del cual decir, bueno, me proyecto en eso, me siento realizado en eso. Y todo esto corre el riesgo de debilitar la fuerza, de que no se reconozca el significado de la comunión, porque también la comunión es algo que nos debe realizar. Interesante en esa encuesta, que no la voy a leer aquí, te la dejo ahí en el material que vas a encontrar en la descripción, hay una especie de puntos
válidos, pero que tienen mayor validez y profundidad en un horizonte mucho más amplio. Te vas a preguntar los porcentajes, por qué no están los de nuestra provincia, porque precisamente se han tomado algunos modelos y el nuestro no entró en lo que analizó el sociólogo. Pero es interesante algunos porcentajes de provincias que están alrededor de la nuestra. Entonces, una pregunta que podemos hacernos es, ¿trabajamos mucho, pero lo hacemos bien? Esa sería un poco una pregunta. Y sabes que Francisco, también Papa Francisco en Evangelii Gaudium, dice que el problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. El problema no es trabajar mucho, el problema es hacerlo lejano, trabajar para otros fines que no son los de la congregación, los que hemos meditado en estos días. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces hasta enfermen. Porque no se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esta asedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros por perder el contacto real con el pueblo en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas. Y entonces les entusiasma más la hoja de ruta, la estructura, el organigrama, que la ruta misma. En fin, él da otros elementos más. En otro de los famosos discursos a la curia de Navidad, de que te hablé ya en estos días, él también dice, hay otra enfermedad, ¿no?, del individualista, la enfermedad de sentirse inmortal, inmune e incluso indispensable, descuidando los necesarios y habituales controles. Le está hablando a la curia, pero nos puede hablar también a los secretariados, a la provincia, a la curia general. Vale para todos esto. Una curia, ponele vos el sujeto que prefieras, una curia que no se autocritique, que no se actualice, que no intente mejorar, es un cuerpo enfermo. Una visita habitual a los cementerios podría ayudarnos a ver los nombres de tantas personas, algunas de las cuales se pensaban que tal vez eran inmortales, inmunes e indispensables. Nosotros hemos venido para ser familia. El espíritu de familia, que lo hemos visto antes de entrar. Me acuerdo en Córdoba, ver García, Trossi, el hermano Vittorio y otros más, Viti, la alegría. Habrán tenido sus problemas como todos, pero se los veía familia, entusiastas, apoyándose. Bueno, eso me llamó mucho la atención, el espíritu de familia, y lo hemos escuchado y hemos visto y hemos vivido, ¿por qué no?, experiencias positivas. Pero para eso hemos venido. Para esto hemos venido a ser congregación. Y siempre se ha subrayado la necesidad de retomar los dinamismos más característicos de nuestra vida de familia, de nuestra vida de congregación. Aquellos que nos han visto nacer desde los comienzos. Uno, el espíritu de familia. Otro dinamismo, la sencillez, la profundidad de nuestras relaciones, la alegría de estar con los hermanos que hemos visto a Don Orión en esas
películas viejas, ahí yendo entre las mesas del patio del paterno. Podría haber tomado muchos ejemplos de este espíritu de familia, de cordialidad, de sencillez, de cercanía, de fraternidad en la vida de Don Orione. Por ejemplo, lo que te decía recién, el ambiente del paterno, las primeras comunidades, cenáculo de fraternidad, las recomendaciones que daba en los mensajes enviados desde América Latina y desde otros lugares para los ejercicios espirituales, el clima de fiesta, el Día de la Virgen de la Guardia en Tortona, la fiesta de la congregación, encontrarse con los hermanos, muchas más. He elegido una situación particular. Se trata de un acontecimiento que sucedió en 1916, a 3 años de la llegada de los religiosos de los nuestros al Brasil. Lo habrás escuchado muchas veces. El Instituto Barão de San Gerardo de Mar de España, a menos esto de Mar de España. Allí estaban don Carlos Dondero, don Angelo De Paoli, don Ballino y don Francisco Casa. En esa primera comunidad hubo muchísimas dificultades. A ese instituto don Orione le manda la famosa carta del método cristiano paterno, de tal manera de relanzar todo ese apostolado educativo. Imagínate, se manda esta cartaza, esta magna carta sobre la educación a ese instituto que después termina cerrándose. Es decir, ya te das cuenta cuál eran el horizonte, el contexto. Don Orione trata de mantener unidos a estos tres, pero le manda una carta a Carlos Dondero, pero la cosa no alcanzó a surtir efecto, tan es así que Dondero, que después está enterrado, ¿no?, de los primeros que llegaron a Brasil, está enterrado ahí en Niterói, él termina fuera de la comunidad, a otra ciudad de la misma región y diócesis, y termina fuera de la congregación. Probablemente hoy no se trate solo de problemas de convivencia o de caracteres diversos que generan conflictos y divergencias. Probablemente hoy el problema es el tender a prescindir de los demás, deslizándose hacia una vida de indiferencia, de apatía, de distancia afectiva y efectiva. Esto me parece más común. No sé qué pensarás vos. Voy a leer unos fragmentos de esta carta. El texto lo vas a tener en la descripción. Roma, 10 de marzo de 1916, mi querido hijo en Jesucristo crucificado, don Carlos Dondero. Don Orione dice: ha recibido 2 de tus cartas, pero si querés que te sea sincero, esta situación me produce una gran pena. Comienza así don Orione yendo al grano. Porque las cosas no están andando bien. Le dice don Orione a Dondero, trata de edificar en la humildad y de edificar y unir en la caridad todo lo que fue dividido, todo lo que fue destruido o dispersado por un espíritu humano contrario al espíritu de paz y de dulzura y de caridad en Jesucristo crucificado. Imagínate, le está hablando en el 16, en plena Primera Guerra Mundial. Don Orione dice: me llegan noticias de que los sacerdotes trabajan en los hospitales, que ha habido este bombardero, que ha habido esta situación de emergencia médica. Tengo esta situación acá en Italia y me llega tu carta de que no se llevan bien entre ustedes. No tengo la cara para poner en común las noticias que me llegan del Brasil. Yo hace mucho, escribe don Orione, que me veo obligado
a no leer ni comunicar por caridad paternal las noticias de ustedes a los hermanos de nuestras otras casas. ¿Qué dirían nuestros sacerdotes y clérigos expuestos a la muerte en las trincheras o en los hospitales de campaña, entre los heridos, los mutilados, los enfermos, infecciosos, si supieran que ustedes, 3 o 4, no están de acuerdo? Aquí estamos todos unidos, todos somos un solo corazón y una sola alma. Cuando hay buen espíritu y caridad, que es el precepto del Señor, todo sigue adelante y todos los hijos están contentos aún en medio de las privaciones y viven felices. La caridad es la nota distintiva de los discípulos de Jesucristo, es humilde y abnegada, se hace toda para todos, se compadece de los defectos ajenos, es iluminada y prudente. Y aquí es un mazazo que le da al pobre Dolero. Es cierto, ha continuado Don Orione, es cierto que me das buenas noticias de la producción de porotos y de arroz. Me hablas de cursos de agua y de máquinas, etc. Pero, ¿qué me importa todo esto, hijo mío, si entre ustedes no hay unión y caridad? Hay quien se ha ido por una parte y quien se quiere ir a otra. ¿No decía el apóstol Pablo en la epístola del domingo pasado que si uno transportara montañas pero no tiene caridad, no tiene nada? Y también, aunque hablara todas las lenguas y diera todo lo que tiene, si le falta la caridad, no tiene nada. Les digo en Jesucristo, estén unidos por la caridad del Señor, y el Señor los bendecirá y serán santos y serán hijos de la divina providencia. Pero si este espíritu de humilde y dulce caridad y de trabajo por las almas, en la paz y concordia de los corazones y de la santa vocación no está entre ustedes, ¿qué pretenden edificar? ¿Qué frutos de vida eterna pueden producir las espinas de la discordia? ¿Cómo pretenden ser apóstoles de fe, de paz y de amor a Dios si la paz ni siquiera está entre ustedes ni la caridad de Jesucristo? Todo lo pueden los siervos de Dios cuando llevan encendida en el corazón y en las obras la caridad humilde, benigna y dulce del Señor. Ay, mis queridos hijos, qué pena, qué profunda pena me causa verlos en la discordia. Pienso que este doloroso estado de cosas se debe en gran parte a ti, querido hijo. Tondero, ¿eh? Por eso te suplico y te conjuro por Jesucristo nuestro Señor que modifiques tu carácter, que aleja de ti los corazones y que hace que tus hermanos en Jesucristo se desanimen y se dispersen y pierdan las vocaciones de tu hermano, de tus hermanos y queridísimos hijos míos, a quienes había puesto en tus brazos con sacrificio, recomendándote mucha y dulce caridad. Te los había confiado con plena esperanza y confianza en ti, como a un hijo mío muy querido. Me parece que debías, sí, hacerte víctima de la caridad por la gracia y uniéndote cada día a la Virgen Santísima. Pero a toda costa debías mantener la caridad y la unión de los corazones y alimentar la oración y la vida espiritual. Te digo estas cosas abrazándote. Tus hermanos tenían y tienen sus defectos. ¿Quién no los tiene en este mundo? Ellos, tus hermanos en Cristo, tendrán sus faltas hacia Dios y hacia ti, pero mientras tanto, trata de reparar también tú tus faltas hacia ellos, porque también tú tendrás tu parte de sin razón. Y por aquello de que quien tiene más cordura que la use, deja que en el nombre del Señor te diga que uses más caridad con ellos y que abandones todo punto de vista, todo asunto, aún sostenido por amor de la verdad y por el celo de la gloria de Dios, si llegara a exasperar un poquito, digo solo un poquito, nuestro corazón, es decir, la unión fraterna de la caridad.
La carta sigue, la podés leer. Le habla a él como director, pero nos habla a todos. Nos habla a todos. Te dejo algunas preguntas para el momento de la reflexión y después algunos textos para el momento de la oración. Por ejemplo, sobre nuestra vida fraterna, volviendo a esos dinamismos propios de nuestra tradición. Bueno, los estoy usando. ¿Para qué me voy a buscar recetas? Quién sabe a dónde, cuando en realidad se me pide que viva lo que está en nuestras constituciones, en la praxis, en nuestra espiritualidad. ¿O acaso pensás como Naamán el sirio, que bañándote quizás dónde, en qué río vas a mejorar? Hacé las cosas sencillas, como le aconsejaron a él. Hacé lo que te pide el profeta y vas a quedar curado. Si estabas dispuesto a hacer las cosas más difíciles, ¿por qué no hacer las más sencillas? Por ejemplo, el proyecto comunitario, o llamarlo como vos quieras, pero lo tienen, lo usan, lo viven, lo modifican, lo van chequeando. ¿Qué esfuerzo has realizado en los últimos años para que se ponga en evidencia este espíritu de nuestra familia? O por ejemplo, en este clima podremos retomar no solamente la corrección fraterna para decirnos las cosas que por ahí tenemos que, todos tenemos que mejorar, pero ¿hace cuánto que no le decís a tu hermano qué bien que hace las cosas de las cuales él es responsable? Que no lo alentás diciendo, mira, qué bárbaro, qué lindo, qué bien que estás haciendo esto. Bueno, te dejo con esto y como siempre nosotros aquí en casa estamos rezando por vos y bueno, Dios mediante nos encontraremos mañana. Chao, te mando un fuerte abrazo.